esta diapositiva estamos mostrando el caso clínico de hipertiroidismo. Entonces, en esta parte de la diapositiva nos está mostrando que el hipotálamo produce en dos de sus núcleos hipotalámicos producen la enzima TRH. La enzima TRH llega a la glándula pituitaria, a la adenohipófisis, e induce la producción de la hormona tirotropina o TSH. TRH significa hormona liberadora de tirotropina. Entonces se produce la tirotropina o TSH, viaja por la sangre y llega a las células foliculares de la tiroides, se unen a sus receptores y en esas células induce la producción de las hormonas tiroideas, que son las células T3 y T4. T4 mayoritaria, T3 que es la forma activa, la minoritaria. Una vez se producen estas hormonas T3 y T4, ellas mismas actúan sobre las células tirotróficas de la glándula pituitaria e inhiben la producción de TSH. Entonces, en el caso de la paciente se dice que tiene una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves. En esa enfermedad lo que se producen son anticuerpos que se comportan como la TSH, es decir, se unen a los receptores de TSH e inducen una producción permanente de hormonas T3 y T4. Como hay una producción permanente y exagerada de hormonas T3 y T4, estas actúan negativamente sobre la glándula pituitaria. Entonces, en estos pacientes están elevadas las hormonas T3 y T4, pero está bajita la TSH. Por eso en la paciente hay bajos niveles de TSH. En una de las pruebas que se hace es medir el anticuerpo con la prueba de COMS. Entonces, en esa prueba se encuentran que existen anticuerpos contra el receptor del TSH. Entonces, en este caso nos hablan de que las cascadas de transducción de señales, hay unos primeros mensajeros, por ejemplo las hormonas, que pueden actuar de manera endocrina, es decir, a larga distancia, paracrina, es decir, de una célula que está muy cerca de otra, y autocrina, una célula produce un primer mensajero y ese primer mensajero actúa sobre la misma célula. Entonces, esos primeros mensajeros, que en algunos casos son hormonas, interactúan con la célula blanco, que es una célula que tiene receptores para esa hormona. Ese receptor induce unas señales intracelulares. Entonces la interacción con la hormona transmite una señal intracelular. En algunos casos esa transducción implica la formación de segundos mensajeros y finalmente unas proteínas efectoras producen unas respuestas celulares. En el caso clínico nos hablan de que hay algunas hormonas que son péptidos, otras que son derivadas de aminoácidos y otras que son esteroides o similares a los esteroides. Dentro de los péptidos nos hablan de que hay unos péptidos más o menos de un tamaño grande, como la insulina y el glucagón, unos péptidos pequeños, que sería el caso clínico, la TRH, y algunos que son glicoproteínas, que sería el caso de la TSH. Cualquiera de estas tres, por ser de naturaleza peptídica, entonces no atraviesan libremente las membranas y sus receptores están a nivel de la membrana celular. Algunas hormonas o primeros mensajeros son derivados de aminoácidos, por ejemplo la adrenalina, la T3 y T4, que son derivadas de la tirosina, y estas atraviesan libremente las membranas, por lo tanto los receptores se encuentran a nivel intracelular, a nivel citoplasmático o a nivel nuclear. Y las hormonas o primeros mensajeros que son esteroidales, entonces ejemplo, la aldosterona, el cortisol, la vitamina D, etcétera,
como atraviesan libremente la membrana, no se necesita que su receptor esté en la superficie celular, entonces sus receptores se encuentran a nivel citoplasmático o a nivel nuclear. Entonces, estas hormonas tienen unos receptores. Uno de los receptores de membrana que tienen algunas de estas hormonas son receptores asociados a proteínas G. ¿Por qué? Porque cuando se une la hormona con el receptor, eso activa el receptor y el receptor a su vez lleva a la activación de unas proteínas G heterotriméricas. Proteínas G heterotriméricas, aquí están, entonces interactúa la hormona con el receptor, eso hace que las proteínas G heterotriméricas liberen GDP y unan GTP. Entonces eso hace que la subunidad alfa, que está unida a la subunidad beta y gamma porque está unida a GTP, al unirse a GTP, la subunidad alfa se separa de la beta y la gamma, y la beta y la gamma y la alfa unida a GTP interactúa con otras proteínas y activa o inhibe a esas proteínas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunas de esas ejemplos de algunas de esas proteínas, de esas unidades G alfa de las proteínas G heterotriméricas. Entonces nos dicen puede haber G alfa S, G alfa I, G alfa Q y G alfa T. Entonces la G alfa S estimula adenilato ciclasa. Entonces, ejemplo, para las adrenalina, receptores beta, glucagón, la hormona paratiroidea, la tirotropina, la corticotropina y muchas otras. La G alfa I, entonces inhibe la adenilato ciclasa. Entonces, primeros mensajeros que producen eso, activación de G alfa I, la acetilcolina, adrenalina a través de otro tipo de receptores, transmisores, quimioquinas, es decir, primeros mensajeros relacionados con la respuesta inmunológica. La G alfa Q, entonces la G alfa Q lo que hace es activar fosfolipasa C, y la fosfolipasa C lo que hace es producir como acá, diacilglicerol e inositol trifosfato, porque la fosfolipasa C lo que hace es rompernos el fosfatidil inositol bifosfato. Ejemplos de primeros mensajeros que pueden activar a la G alfa Q: acetilcolina, receptores adrenérgicos, hormonas, el receptor de las hormonas tiroideas y muchos neurotransmisores. Otra es la G alfa T o transducina, que es activada por los fotones en la cascada de la visión, por los conos y los bastones, y que nos induce la producción de este segundo mensajero, que es el GMP, la fosfodiesterasa, que nos degrada GMP cíclico. Entonces aquí nos estaban mostrando entonces que la hormona se une con el receptor asociado a proteínas G, hace que la subunidad alfa se una a GTP y se separe de la beta y la gamma, y esta alfa GTP, cuando interactúa con el efector, por ejemplo la adenilato ciclasa, activa su GTPase intrínseca y hace que hidrolice el GTP, entonces libera fosfato y queda unida a GDP y vuelve a unirse, vuelve a inactivarse, por lo tanto a unirse a las unidades beta y gamma. Para este caso, entonces nos está mostrando que entonces el hipotálamo produce la TRH. La TRH interactúa con receptores asociados a proteínas G, entonces se activa una G alfa Q. La G alfa Q lleva a la activación de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C cataliza la hidrólisis del fosfatidilinositol bifosfato, que nos produce los segundos mensajeros diacilglicerol, que está en la membrana, y el inositol trifosfato. El diacilglicerol junto con calcio lleva a la activación de la proteína quinasa C, que nos activa factores de transcripción que inducen la expresión del gen que codifica para la TSH, y por lo tanto se produce TSH. TSH, que es almacenada en gránulos y que es inducida también por esta cascada de transducción de señales,
a secretar la TSH, es decir, la TRH induce la síntesis y secreción de la TSH por las células de la hipófisis, de la adenohipófisis. Una vez se produce la TSH, entonces la TSH viaja por la sangre, interactúa con el receptor de TSH que se encuentra en las células foliculares de la tiroides. Ese receptor asociado a proteína G nos activa la G-alfa S. La G-alfa S interactúa y activa a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa induce la producción de un segundo mensajero que es el AMP cíclico. AMP cíclico, entonces, que nos induce, nos activa el symporter de yodo y de sodio, es decir, entra yodo a la célula, el yodo que interactúa con las tirosinas para la iodación de las tirosinas de la proteína tiroglobina que sale al coloide, y en el coloide lleva a la producción de las hormonas T3 y T4. Del coloide nuevamente ingresa a la célula por endosomas. A los endosomas se unen lisosomas y eso lleva a la degradación de la tiroglobina, que induce la separación de las tirosinas iodadas, es decir, de las hormonas T3 y T4 que son secretadas de la célula. Una vez secretadas, las T3 y T4 están en la sangre. La mayoritaria es la T4, la minoritaria es la T3, pero la T3 tiene mayor actividad, aunque las dos tienen actividad. Entonces las dos pueden atravesar libremente la membrana. La T4 se convierte en T3. La T3 entonces interactúa con el receptor TR de tirosinas. Ese receptor interactúa con una secuencia que está en ciertos genes, que esa secuencia se llama el elemento de respuesta a las hormonas tiroideas, entonces TRE. Un ejemplo de gen que se produce, que se activa, es el gen que codifica para los receptores adrenérgicos. Por eso es que en estos pacientes se aumenta mucho la actividad adrenérgica, y en el tratamiento se utilizan bloqueadores beta para disminuir la respuesta beta. Por ejemplo, la taquicardia es por un exceso de activación de los receptores beta, porque hay una producción incrementada por efecto de la T3 de los receptores beta. El otro tratamiento está orientado a inhibir enzimas que participan en la producción de las hormonas T3 y T4, porque recuerden que habíamos dicho que en estos pacientes había una producción exagerada de hormonas T3 y de T4.